Vamos a empezar a explicar qué es una familia y qué es la educación. Creo que estamos en un momento histórico en que conviene explicar todo aquello de lo que uno habla para ver si estamos hablando de lo mismo, porque no hay manera de entender esto. La palabra familia designa una realidad que existe desde que el hombre está sobre la tierra y que se refleja en el hecho de que normalmente a los chicos les gustan las chicas y a las chicas suelen gustar los chicos. No todo el mundo, pero una mayoría sí. Y cuando una chica y un chico se gustan, tienen la tendencia a vivir juntos. Y cuando un hombre y una mujer viven juntos, estadísticamente lo más normal es que nazcan niños. A ese hecho es a lo que se ha llamado siempre familia, sin más. ¿Qué es una familia? Un chico, una chica y un niño, o un potencial niño por lo menos. Y hay otras formas de vivir la sexualidad y la afectividad distintas de la realidad familiar, pero eso es una familia. Eso es el fruto de que la especie humana está constituida con carácter binario. Los humanos somos hombres o mujeres, y no hay otra cosa además. Todos los humanos somos chicos o chicas, en términos genéticos XX o XY, y no hay otra cosa. Y además de ser chicos o chicas, resulta que el ser humano es complementario. Lo femenino y lo masculino no solo nos dicen algo importante sobre cada persona, sino que nos dice mucho de cómo se pueden relacionar entre sí los miembros femeninos y los miembros masculinos de la especie humana. Dicho en términos muy sencillos, chico, chica, pene, vagina, espermatozoide, óvulo, niño. Eso es cómo somos los humanos. Y por lo tanto, ese carácter dual de la especie humana, constituida en masculino y en femenino, tiene una clara vinculación conceptual con la posibilidad de ser papás y mamás. Y además, en la especie humana se da una característica muy singular que nos distingue del resto de las especies sobre este planeta. Y es que los humanos nacemos antes de tiempo, somos seres prematuros. En otras especies, una vez que la hembra da a luz, el bicho recién parido se pone a cuatro patas, empieza a pacer en la pradera y puede sobrevivir por sí mismo. En la especie humana no sucede eso. El niño humano recién nacido no es viable por sí mismo. Y por lo tanto hace falta que al útero materno, donde ha vivido protegido 9 meses, le suceda durante muchos años el útero familiar. Si no, el ser humano no es viable. Y por eso la familia, esa característica que se deriva del hecho de que la especie humana esté construida en masculino y femenino, tiene una vocación de permanencia en el tiempo, vinculada al cuidado. El pequeño niño humano se humaniza si papá y mamá le hablan y le quieren. Las experiencias que tenemos estudiadas científicamente de niños que han vivido en los primeros años de su vida con animales y no con seres humanos, los hombres lobo de las películas, que nunca hay casos de hombres lobo porque los lobos se los comerían. Los casos estudiados son de niños que han vivido con animales más pacíficos, ¿no? Pues en esos casos se acredita que esos niños jamás desarrollan la capacidad del habla, ni de razonar. Lo que nos hace desarrollar lo más específicamente humano es la interrelación con quienes nos quieren en los primeros años de vida. Por eso se puede hablar de útero familiar, es el sitio donde nos humanizamos. Aparte de cuidarnos físicamente, alimentarnos, vestirnos, etc., nos humanizan al querernos, al relacionarse con nosotros, al hablar. Eso es la educación. Un padre y una madre que porque quieren a su hijo se interrelacionan con él para desarrollar lo más plenamente humano que hay en un niño. La palabra educación procede de un término latino, educere, que significa extraer, sacar. Y la educación es eso, es extraer del niño toda la potencialidad de bien y de verdad que tiene. Y para extraer hay que tirar desde afuera. Sócrates comparaba la función del pedagogo, del educador, con la de su mujer, que era comadrona, la mujer de Sócrates. Y decía, igual que la comadrona no da a luz, pero tira desde afuera para que la parturienta dé a luz, el educador en el fondo no educa, sino que tira del niño para que el niño se eduque. Pronto, ¿cuál es el fundamento de esa afirmación que se hace tan habitualmente, que yo mismo hago habitualmente, cuando hablamos de educación, de que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos? Esta que les acabo de decir, el amor. El fundamento del derecho de los padres para educar a sus hijos es que los quieren. Yo, porque quiero a mis hijos, y ahora a mis nietos, quiero que sean buenas personas. Y por eso me siento obligado a transmitirles el patrimonio moral e intelectual que yo creo que les puede ayudar de verdad a ser buenas personas. Y por lo mismo, porque los quiero, no puedo consentir que otros, ni el gobierno, ni nadie, les transmita una visión del humano que yo creo que les haría mucho daño porque no les ayudaría a ser buenas personas. Y por eso reivindico mi derecho a educar a mis hijos en libertad, porque los quiero.
Si renunciase a reivindicar ese derecho o a ejercerlo, estaría demostrando que no quiero a mis hijos, que me es indiferente como sean, que no me preocupa si son buenas personas o no. Y no es así, porque como los quiero, quiero educarlos bien. Luego ese derecho está reconocido en la Constitución, gracias a Dios sí, pero el fundamento no es la Constitución, es el amor. Padres y madres, repito, queremos a los niños y por eso queremos ayudarles a ser las mejores personas del mundo. Y como tenemos experiencia en la vida, sabemos que es muy facilitador de la posibilidad de ser buena persona tener ideas claras sobre en qué consiste ser un ser humano. Y que, por contra, no tener ideas claras sobre en qué consiste ser un ser humano hace muy difícil ser una buena persona. Y por eso queremos transmitir a nuestros hijos esa vieja sabiduría sobre el humano propia de la civilización occidental que da muchas luces. ¿Cómo se aprende en qué consiste ser un ser humano? Mirando a los seres humanos, no hay otra manera. Yo miro a los seres humanos, me miro a mí mismo, miro a los que me rodean, miro lo que me dicen sobre los humanos, la filosofía, la literatura, la historia, Dios, si me fío de Dios, y con toda esa información puedo aclararme sobre en qué consiste ser una buena persona. Y puedo comprobar que hay cosas que objetivamente son siempre buenas porque facilitan ser una buena persona. Y que hay cosas que son siempre objetivamente malas porque no ayudan a ser una buena persona. Y eso es lo que quiero transmitirle a mis hijos, que eso es educar. Educar no es transmitir habilidades técnicas, artísticas, deportivas. Todo eso está muy bien, pero educar es ayudarle a ser buena persona, esa es la esencia. Y para eso, repito, hay que transmitirle un modelo de buena persona. Y solo puede transmitir un modelo de buena persona el que lo tiene. El que no sabe en qué consiste ser un ser humano no puede educar por mucho que se empeñe. Podrá intentarlo con la mejor intención del mundo, pero no lo hará. Porque solo se puede dar lo que se tiene. Y por eso las familias, para ejercer esta responsabilidad educativa a la que me estoy refiriendo, tienen la obligación moral de aclararse sobre en qué consiste ser una buena persona. Es decir, la obligación de tener criterio ético sobre qué es bueno y qué es malo, para poder decirle al niño, eso es bueno, adelante, eso es malo, no vayas por ahí. El que no sabe decir con seguridad bueno y malo no puede educar. Y pienso que por eso hoy tanta gente fracasa en el intento de educar. Profesores, padres de familia, colegios, que lo intentan con la mejor intención del mundo. Pero como ellos no saben en qué consiste ser una buena persona, son impotentes para enseñar eso a los niños. Tener una idea clara sobre en qué consiste ser una buena persona es como tener el GPS para la felicidad. Si tú tienes un GPS, llegas a cualquier sitio, por torpe que seas. Yo, la ciudad más caótica en tráfico que he conocido en mi vida es Lima. Con un GPS yo en Lima llego a donde quiero ir, incluso. Porque cuando te desvías el GPS reprograma la ruta para que puedas volver. En cambio, si no tienes un GPS y no sabes leer los carteles, es muy difícil llegar. Pues para llegar a la felicidad pasa lo mismo. Quien sabe dónde está la felicidad, que tiene unas ideas razonablemente claras de en qué consiste la felicidad, porque tiene unas ideas relativamente claras de en qué consiste ser una buena persona, porque son felices las buenas personas, tiene un criterio para saber por dónde tiene que ir en la vida. Y para saber cuándo se desvía, que se ha desviado y toca rectificar. En cambio, el que no tiene ese GPS porque no tiene la meta final, la felicidad, el ser buena persona, va dando tumbos por la vida. Puede llegar a la meta, sí, pero por casualidad. Y es más seguro no apostar todo a la casualidad. Hoy día vivimos en una civilización muy compleja. Las ciencias se han desarrollado exquisitamente, las culturas son plurales y variadas, nuestro mundo mental es global y por eso una familia sola es autosuficiente para educar. Y por eso las familias, siendo las responsables primigenias de la educación de los niños, necesitan ayuda para educar. Y por eso se la pedimos al Estado. Y podemos pedírselo a otras instancias. Hay gente que se lo pide a la Iglesia, a la sinagoga, a clubs culturales, deportivos, pero al Estado se lo pedimos todos. Pero no para que nos sustituya a las familias a la hora de educar, sino para que nos ayude complementando nuestros esfuerzos con sus medios. Por eso la función en materia de educación del Estado no es sustituir a la familia, es ayudarla.
Los padres no entregamos nuestros hijos al Estado cuando entran en el instituto para esperar a ver cómo nos los devuelven a los 18 años, sino que seguimos siendo padres durante todo ese periodo y seguimos siendo los responsables de la educación de nuestros hijos durante todo ese periodo. Y por eso tenemos derecho a que en la escuela no se les enseñe una visión de la persona distinta de la nuestra, porque no hemos abdicado de la responsabilidad sobre nuestros hijos. Pedimos ayuda, pero una ayuda leal que respete nuestro derecho a educar a los hijos. Y un Estado democrático debe respetar. Ese es el sistema de nuestra Constitución. El artículo 27 de la Constitución, cuando regula la educación, lo hace en estos términos que acabo de explicar yo. Lo dice en términos jurídicos, pero con estas ideas que acabo de explicar. Afirma que los padres somos los principales educadores, que tenemos libertad para elegir centro escolar y los contenidos morales y religiosos de la educación de nuestros hijos, y a la vez afirma que es una obligación la escolarización porque todas las familias necesitan un apoyo. Y por eso, según el Tribunal Constitucional, la escuela pública debe ser neutral. En la escuela pública no se pueden introducir categorías ideológicas, morales o religiosas que ofendan la conciencia de los padres, porque el titular del derecho a educar no es el Estado, es la familia. El Estado está para ayudar. Puede haber sitios donde esto no se respete, porque luego la vida es como es, ¿eh? Pero este es el esquema constitucional. Y por eso nuestra Constitución habla de libertad de enseñanza. Y esa libertad debieran respetarla todos, desde el ministro de turno, bueno, empezando por las leyes, el ministro de Educación, las consejerías, la dirección de los centros escolares y los profesores. Como todos los derechos, tiene sus límites, ningún derecho es ilimitado. Si un padre quisiese utilizar ese poder, que es una libertad y una responsabilidad para educar a sus hijos, para enseñarle maldades a sus hijos, el Estado puede intervenir. Como si hay abusos en casa, claro que puede intervenir el Estado. Todos los derechos están unidos a una responsabilidad y tienen sus límites. Pero el que haya límites no quiere decir que el derecho no exista. Por lo tanto, en nuestro sistema constitucional, el principio primigenio organizativo de la educación es la libertad y la responsabilidad de los padres para educar a sus hijos. Y la obligación del Estado es ayudar, complementar. Y por eso una familia responsable, cuando lleva a su hijo a la escuela, sigue presente en la educación de su hijo a través de la escuela. Como les decía, no basta con llevarlo y dejarlo allí a ver qué pasa. Y una familia responsable debe conocer a los profesores de sus hijos y hablar con ellos. Y debe preocuparse de cómo se programa la enseñanza en el centro escolar y de las actividades extraescolares que hay. Y de los libros, las películas, los vídeos que se aconseja a los niños leer o consultar. Porque sigue siendo responsable de la educación de sus hijos también dentro del centro escolar. Y el sistema legal español, además, es muy participativo, permite estas cosas. Hay APAs donde se puede estar y que tiene una gran capacidad de influencia en la dirección del centro. Y podemos reclamar a los profesores. Es muy bueno que los padres hablen con los profesores para compartir información, diagnóstico sobre los problemas de los chicos, repartirse responsabilidades. Y así nos ayudamos mutuamente a educar. O para, si fuese necesario, corregir, reñir o incluso denunciar si un profesor quiere corromper a nuestros hijos. Porque tenemos derecho a ello. Lo que no podemos es dejar de sentirnos responsables de la educación de nuestros hijos mientras están en la escuela. Y en cada época histórica, los contenidos antropológicos o morales de la educación de los niños son tan universales como lo es el ser humano, pero adquiere especial importancia los temas conflictivos de cada época. Si esta conferencia la estuviésemos dando en Estados Unidos en 1855, mi obligación moral sería decirles a ustedes que deben preocuparse muy seriamente de qué se dice a sus hijos en la escuela sobre la esclavitud de los negros. Y que deben exigir que en la escuela se enseñe a los niños que los negros no pueden ser esclavizados, porque era el gran problema moral de aquella sociedad. Pero como estamos en España, en 2018, voy a hablarles de sexualidad, porque es el tema más conflictivo pedagógicamente y ambientalmente en la educación en la sociedad española. Estamos en una época en la que hay un gran pluralismo ideológico sobre la sexualidad. En la sociedad española conviven formas muy distintas de entender la sexualidad humana. Y por eso a veces en las escuelas esas formas pueden entrar en conflicto. Si la familia transmite una visión de la sexualidad y una escuela se empeña en transmitir otra distinta, creamos un caos en los chicos.
porque la sexualidad nos afecta a todos. Sobre otros temas que no son muy lejanos, en el fondo el recibir información contradictoria tampoco nos afecta tanto. Pero cuando la información contradictoria afecta a qué somos, nos puede volver esquizofrénicos. Por eso todo lo que tiene que ver con la educación afectivo-sexual hoy es muy importante. Y porque además estamos en un momento histórico en que, curiosamente, en el sistema democrático, algunas administraciones públicas han decidido hacer suya una visión concreta de la sexualidad. Creíamos que con la separación de los estados totalitarios y de las viejas dictaduras, la sexualidad quedaba fuera de la política, formaba parte del terreno de la libertad ideológica, de pensamiento, de conducta de los ciudadanos. Pero ahora, de repente, algunos estados, entre ellos el español, han decidido que ellos tienen una visión de la sexualidad y se creen con derecho a imponerla a todo el mundo. Eso está sucediendo en España alrededor de la ideología de género, en concreto. ¿Qué es la ideología de género? Es una visión de la sexualidad, una antropología, una concepción sobre el ser humano desde el punto de vista de la sexualidad, que consiste en afirmar, lo resumo muy rápidamente, que en materia de sexualidad no hay nada que sea natural, que todo lo que históricamente hemos asociado a la idea de sexo, de masculino, de femenino, es una construcción cultural e histórica cambiante y cambiable, que no hay ni hombres ni mujeres, sino plurales orientaciones afectivos sexuales reconfigurables a discrecionalidad y libertad de cada uno, y que, por lo tanto, en materia de sexualidad no se puede decir natural, antinatural, bueno, malo, conveniente o inconveniente, que el único criterio en materia de sexualidad es la opción de cada persona de qué quiere hacer con su cuerpo. Hay otra forma de entender la sexualidad, que es la mía, por ejemplo, que es la que dice que eso no es verdad, que es un error de apreciación, que los seres humanos somos chicos o chicas, y eso no es una afirmación ni moral ni religiosa, sino una realidad física, biológica, constatable, genéticamente diferenciada. Y que los seres humanos somos chicos y chicas y además no hay otra cosa. Eso sí, somos libres. Y por lo tanto, con lo que somos podemos hacer una variedad de cosas, tampoco tantas, pero una cierta variedad. Pero que no se puede confundir el terreno de lo que somos con el terreno de la libertad para hacer lo que queramos con eso que somos. Porque si olvidamos lo que somos para quedarnos en la libertad, estamos olvidando un dato muy importante, que es la realidad. Y cuando los seres humanos olvidamos la realidad, ya no nos aclaramos sobre nada. Pues la ideología de género, en mi opinión, es olvidarse de la realidad humana en materia de sexualidad. De eso que dije al principio, que los humanos somos chicos y chicas, que parece algo elemental, pero es que es muy importante. Es muy importante porque no es que los humanos lleguemos a ser hombres o mujeres, es que somos hombres y mujeres. Yo soy un hombre desde que era un cigoto de una célula hasta que me muera, y no puedo ser otra cosa. Y por lo tanto, todo lo que yo hago lo hago en masculino. Amo en masculino, practico el sexo en masculino, pero pienso en masculino, miro en masculino, rezo en masculino, quiero en masculino, porque no puedo hacerlo de otra manera. Y a mi mujer le pasa lo mismo en femenino. Y por lo tanto, si uno niega la masculinidad o la feminidad como datos relevantes para entender al ser humano, está negando al propio ser humano. No se entiende ya nada. Eso es la ideología de género. Es un inmenso error antropológico sobre en qué consistimos los seres humanos. Y por eso me parece muy importante. Y nos afecta a todos porque todos somos sexuados. Por eso, si un Estado se empeña en introducir la enseñanza de la ideología de género o la enseñanza de cualesquiera materias en clave de género en la escuela, a mí me preocupa profundamente. Y me preocupa por dos cosas. La primera, porque esa es una opción liberticida. El Estado no tiene derecho a imponer ninguna visión de la sexualidad en la escuela, ni la mía ni la de género, ninguna. Eso corresponde a las familias, como no tiene derecho a imponer ninguna visión sobre la filosofía. Se podrá ser kantiano, marxista o tomista, pero eso lo deciden los padres de familia, no el Estado. Por lo tanto, cuando el Estado hace suya una visión de la sexualidad, está atentando contra la libertad. Porque si el Estado la hace suya, los que no comparten esa visión pierden la libertad de expresarse. Y en segundo lugar me preocupa, aparte de esta dimensión liberticida, porque creo que es un error, sin más, que va contra la evidencia científica. Y sin embargo ese error está sucediendo en nuestro país, no solo en nuestro país. Se están aprobando, como saben ustedes, en distintas comunidades autónomas de España. Sus Cortes de Castilla y León lo están debatiendo en estos momentos. Distintos proyectos de ley que, bajo un nombre más o menos equivalente al siguiente, Ley Reguladora de la Lucha contra la Discriminación por razón de orientación afectivo-sexual,
bajo ese nombre tan atractivo, se impone la ideología de género en todos los sectores de la vida social, también en la escuela. Y eso a mí me parece, repito, un peligro para las libertades y por eso me preocupa y por eso les hablo de este tema a ustedes. Hay en este momento en España ya leyes reguladoras de esta imposición de la ideología de género en todas las comunidades autónomas, si no me falla la información o la memoria, salvo en Asturias, Cantabria, La Rioja y Castilla y León. Y además se está tramitando en el Congreso de los Diputados una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos Izquierda Unida, que es esta, que va a hacer lo mismo a escala nacional, ya complementando lo que dicen todas las comunidades autónomas. Y en el caso de Castilla y León hay un proyecto de ley que se está tramitando en las Cortes de Castilla y León, que es este que tengo aquí, que va en la misma dirección, son casi todos iguales estos proyectos de ley, y que parten de una idea jurídicamente errónea porque es el error antropológico del género convertido en norma jurídica, que es definir a las personas por su sexualidad, es decir, por lo que hacen con su libertad y no por lo que son. Esto creo que es una idea muy importante y van a permitirme que me detenga un poco a explicarla. En una sociedad democrática como la nuestra, todos estamos obligados, éticamente y por la ley, a respetar lo que son los demás. Eso se llama el respeto a la dignidad humana. Todos los seres humanos somos igualmente dignos y, por lo tanto, merecemos el mismo respeto por lo que somos, pero no por lo que hacemos, por cómo ejercemos la libertad. Por ejemplo, ustedes deben respetarme a mí, porque soy un ser humano. Podrán pensar que soy más majo o menos majo, pero soy un ser humano y merezco respeto. Y entre las cosas deben respetar, por ejemplo, mi libertad de hablar, porque forma parte de mi dignidad humana. Es el respeto a la libertad de expresión. Pero eso no implica que ustedes tengan obligatoriamente que decir que les gusta lo que yo digo, o que están de acuerdo con lo que yo digo. A mí me respetan si no me prohíben hablar, pero eso no implica una adhesión a lo que yo digo, porque eso forma parte de mi libertad, igual que forma parte de su libertad no estar de acuerdo. Si todos ustedes ahora se pusiesen de pie y se fuesen de esta sala, yo podré sentirme humillado, pero ustedes no están atentando contra mi dignidad, están demostrando que no les interesa o no están de acuerdo con nada lo que yo digo y eso es muy legítimo. Es la diferencia entre lo que hacemos con nuestra libertad, que no vincula a los demás, y lo que somos, que sí vincula a los demás. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el derecho de libertad política. Yo tengo derecho a tener mi criterio político, a votar al partido político que quiera, y ustedes deben respetarme eso. Pero ustedes, para respetarme a mí, no están obligados a afiliarse a mi partido ni a votar a quien yo diga que hay que votar. Porque me respetan a mí si me dejan hacer lo que quiero en materia política. Pero ustedes pueden discrepar de lo que yo con mi libertad hago. ¿Se entiende? Una cosa es lo que somos, que sí vincula a los demás, y otra lo que hacemos con nuestra libertad, que no vincula a los demás. Pues en materia de sexualidad debiera ser igual. Ustedes deben respetarme a mí en cuanto a qué quiero hacer con mi sexualidad, con los límites del Código Penal, como siempre. Pero eso no significa que tengan que decir que mis opciones sexuales les encantan, o que mi forma de vivir la sexualidad la consideran, vamos, que es la que debe imitar todo el mundo. Pueden pensar otra cosa, no pasa nada. No me están ofendiendo. Pues ese principio es el que alteran estas leyes respecto a las personas que llaman LGTBI y solo para ellas. Estas leyes regulan un estatuto jurídico de las denominadas personas LGTBI, que es un acrónico formado con las siglas iniciales de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. El proyecto de ley de Castilla y León añade un más después de LGTBI más, por si hubiese otras opciones para que no queden discriminadas. Y lo que dice es que a las personas LGTBI, los demás estamos obligados a adherirnos a su forma de entender y practicar la sexualidad. Y que si discrepamos de eso estamos atentando a su dignidad. Y yo digo, eso es mentira, es una falacia. Están restringiendo por ese mecanismo mi libertad de pensar lo que me dé la gana sobre sexualidad. Mi libertad de pensar en materia de sexualidad no tiene por qué ofender a nadie. Y si ofende a alguien, allá él es su problema. Y en materia de educación lo mismo. Mi libertad para educar a mis hijos en la concepción de la sexualidad que yo creo que es la mejor, no atenta contra nadie. Según esta ley, sí. Si no coincido con lo que establece el movimiento LGTBI en materia de sexualidad. Y por eso, en materia de educación, estas leyes
la de Castilla y León si llegase a aprobarse, la que está en el Congreso de los Diputados si llegase a aprobarse, y las que ya están en vigor en casi todas las comunidades autónomas, suponen un atentado a la libertad, porque establecen expresamente, con una literatura u otra, que en todas las edades escolares, desde infantil, en todas las asignaturas, los currículum incorporarán la perspectiva de género en la enseñanza de nuestros hijos. Y porque establecen que en la formación del profesorado se les adoctrinará en la perspectiva de género. Y porque establecen que en las bibliotecas de los centros escolares debe haber un buen material bibliográfico con la perspectiva de género. Y porque establecen que se aprovechará que escolarizamos en la escuela a los padres de familia, a nuestros niños, para que se eduque también en género a los padres de familia. Y eso es un atentado a la libertad. Si alguien quisiese organizar una escuela de iniciativa social basada en la perspectiva de género, allá él, yo eso lo respeto, que vaya quien quiera. Pero que se nos imponga a todos enseñar sexualidad en clave de género es un atentado a la libertad. Y por eso estas leyes son liberticidas. Es duro, pero me parece un juicio jurídicamente correcto. Constituyen, su esencia es un atentado a la libertad. Y por eso deben preocuparnos a todos, porque todos amamos la libertad. Para cada uno decir y hacer lo que quiera en materia de sexualidad, sí, pero no lo que nos diga el gobierno a ninguno, ni el estatal ni el de la comunidad autónoma, ni los profesores ni los directores de centro, que no están para eso. Y además la incidencia de las leyes en esta materia de la formación de la conciencia sexual de los niños es especialmente relevante en educación por tres razones. La primera, porque el Estado es el dueño de casi el 75% de la enseñanza preuniversitaria en España. Es decir, otros preceptos de estas leyes que se refieren a las empresas y a otras cosas va a costar aplicarlos, porque el Estado no está allí, pero en la escuela está el Estado directamente. Vamos, el Estado, la comunidad autónoma, quien sea, ¿no? Y por lo tanto tiene un poder directo para aplicar estas leyes. La segunda razón, porque estamos hablando de niños en las edades en que están formando su conciencia sexual, por lo tanto son muy influenciables. A mí nadie me va a cambiar ya mis ideas sobre la sexualidad por muchas leyes que se publiquen en el BOE. Soy demasiado viejo para eso. Pero a mis nietos, por supuesto que sí, que les influirán. Hasta ahí podríamos llegar. Y la tercera razón, porque incluso en aquella parte del sector de la educación, el 25%, que no es estatal, este es un sector muy intervenido, probablemente el sector más intervenido de todos los de las actividades sociales posibles. El Estado tiene unas potestades exorbitantes de intervención en la educación. Y por lo tanto, con estas leyes va no solo a influir en la escuela pública, sino en la concertada y en la privada con gran intensidad. Y por eso las previsiones de estas leyes en materia de educación me parecen especialmente preocupantes. Estas leyes tienen capítulos dedicados a todo tipo de actividades, a la policía, a los jueces, a las bibliotecas, a la contratación pública, a las subvenciones, a la tercera edad, a los jóvenes rurales, a los asilos, a la sanidad, a todo. Son omnicomprensivas en su pretensión de aplicación. No voy a extenderme en comentarla con detalle porque no podría por tiempo, y por eso quiero centrarme un poco más en el tema de la educación. Cuando alguien ataca las libertades, cualquiera, y en concreto la educación, solo hay una manera de defenderlas, que es ejercer la libertad. Si alguien quiere acabar con tu libertad, ejércela. Si no quieren que hables, habla. Si no quieres que transmitas a tus hijos, transmíteles. No hay otra manera. La libertad se defiende ejerciéndola. Por lo tanto, para los que amamos la libertad, y presupongo que todos ustedes aman la libertad, y si no la aman, apúntense porque merece la pena, la existencia de estos proyectos de ley, de estas leyes, es una invitación a que ejerzamos la libertad. En este terreno de educación, la libertad de educar a nuestros hijos. ¿En qué materias? En todas, pero especialmente aquella en la que la libertad está más en riesgo en España, que es la educación afectivo-sexual. Por lo tanto, ¿a qué les invito yo? A ocuparse de verdad y en serio de la educación afectivo-sexual de las personas a las que quieren, especialmente de los más jóvenes. Los padres de los hijos. Siempre ha sido una obligación de los padres ocuparse de la educación afectivo-sexual de sus hijos. Pero en otras épocas históricas, si los padres no lo hacían, en el fondo tampoco pasaba nada, porque había tal consenso social al respecto en los temas básicos que la sociedad transmitía seguridades. Hoy día no es así. Hoy día, precisamente porque hay muy poco consenso social en materia de sexualidad, si a los niños no se les transmiten convicciones firmes en casa, lo más seguro es que no tengan ninguna convicción en la materia, que vivan en el relativismo más absoluto. Porque lo que se palpa en la sociedad en materia de sexualidad es eso, todo vale.
se ve de todo, parece que todo lleva a la felicidad. La pornografía está al alcance de cualquiera que tenga un móvil gratuitamente. La moda, la música, las series de televisión, todo invita a una concepción de la sexualidad como un juego que no tiene ninguna consecuencia para las personas, y no es verdad. Los que somos más mayores lo sabemos, los jóvenes no lo saben. Los jóvenes no lo sabéis porque os falta experiencia, pero los que somos viejos sí lo sabemos. Claro que influye mucho en las personas la asunción de una actitud responsable respecto a la sexualidad, o lo contrario. Influye muchísimo. Pero como los jóvenes no lo saben, porque les falta, como no saben muchas otras cosas, les falta experiencia de la vida, es muy fácil engañarles en ese terreno. Por eso los niños de hoy necesitan padres responsables, abuelos responsables, que les den seguridades intelectuales y morales en materia de sexualidad. A los abuelos no les corresponde educar a los hijos, pero si sus hijos no educan a sus nietos, claro que les corresponde, porque los niños tienen derecho a que alguien les eduque. Y si no lo hace el que le toca, tendrá que hacerlo el suplente. No vale lavarse las manos. Claro, claro, la vida es así. Por lo tanto, todos debemos mirar a esos a los que queremos, especialmente a los más jóvenes, y ver cómo les educamos en ese terreno, o cómo garantizamos que reciban una buena educación en este terreno. ¿Y qué es una buena educación en materia afectivo-sexual, en mi opinión? Tiene dos componentes. Uno, tener convicciones intelectuales y morales firmes sobre la sexualidad. Saber qué es un chico, saber qué es una chica. Saber para qué sirve la sexualidad y su vinculación con la posibilidad de ser padres o madres. Saber que, como todo lo humano, debe ser educada la potencia sexual. Esto es importante. Los seres humanos somos seres cronológicos, tenemos un devenir en el tiempo, no somos seres puntuales, no estamos hechos de golpe. Y por lo tanto, todo lo humano debe ser educado en el tiempo. Si yo quiero tener la posibilidad de obtener el premio Nobel de Química algún día, no puedo empezar a estudiar química un año antes de que den el premio Nobel. Tendré que empezar 60 años antes. Y si quiero tener alguna posibilidad de obtener una medalla de oro en una olimpiada, en una prueba de atletismo, no puedo empezar a entrenar 2 años antes. Tendré que empezar 25 años antes. Y así va a ser difícil, a pesar de todo. Pero o vamos moldeando nuestras potencialidades intelectuales, corporales, para esa finalidad, el premio Nobel, la medalla de oro, o será imposible. Pues hay que educar al cuerpo humano en el tiempo para amar también. Que eso es lo que la civilización tradicional ha llamado castidad. Educar al cuerpo para poder amar, para estar en condiciones óptimas de poder amar. Y eso implica, como la preparación intelectual o la física, ir viendo qué cosas merecen la pena y hay que desarrollar, y qué cosas no merecen la pena y conviene ir abandonando. Una buena educación del cuerpo para poder amar exige dominar el propio cuerpo. Ser capaz de estar en condiciones de donar nuestra capacidad de amar. Y eso exige formarse, educarse. Eso es lo que hay que enseñar a los niños en casa. Hay que enseñarles a apreciar su cuerpo y el de los demás, y en consecuencia a respetarlo, el propio y el de los demás, porque el cuerpo es una cosa muy valiosa. Porque los seres humanos no somos entidades que tengamos cuerpos, somos cuerpos. Yo no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. Mi cuerpo es tan valioso como el ser humano, como la dignidad humana. Y tengo que tratarlo como algo profundamente valioso. Y el cuerpo de los demás también, por lo mismo. Y pronto con el cuerpo no se juega. Vamos, no es razonable jugar. Precisamente porque es muy valioso. Y ser leal a los propios amores genera felicidad. Eso hay que enseñárselo a los chicos también, porque no lo saben, porque les falta perspectiva en el tiempo. Y ser leales a los propios amores, constantes en nuestras lealtades, es algo no solo posible, sino una profunda fuente de felicidad. Y eso hay que enseñárselo también, porque no lo saben, como tantas otras cosas. Y educar en estas cosas en el hogar es muy fácil, porque en el hogar se educa con la naturalidad del amor, no colocando rollos, dando conferencias, sino viviendo, rozándose, queriéndose, que es como mejor se educa. Un niño recién nacido, cuando se aferra al pecho de su mamá para mamar, está aprendiendo ya la lección más importante que aprenderá en toda su vida, que es a querer y ser querido. Y años después aprenderá la palabra amor, pero ya sabe lo que es querer y ser querido. Con esa facilidad se educa en el hogar.
Hay que estar cerca, hay que estar allí, hay que hablar, hay que cuidar. Y hay que explicar a los niños por qué los vestimos después de lavarlos. Y por qué papá y mamá van vestidos por casa, porque el cuerpo es algo muy valioso. Y lo valioso no se exhibe. Y porque hay niños y niñas para que haya papás y mamás. Y antes de que el desarrollo psicofísico del niño vaya acercándolo a la pubertad, papá y mamá le explicarán qué es lo que va a sentir en su cuerpo y en su alma. Y le dirán que a mí me ha pasado lo mismo, hijo mío, no te extrañe nada. Te va a apetecer lo mismo que me apetece a mí. Y por eso te lo explico antes para que lo sepas. ¿Y qué conviene hacer? Y papá a los niños y mamá a las niñas, si hay papá y mamá, y si no el que esté, les irá explicando estas cosas con toda naturalidad. Y sin mentir jamás. No se puede mentir a los que se quiere. La sexualidad es una maravilla, tan maravillosa como el ser humano. Y por lo tanto no hay que tener ninguna vergüenza de hablar de nada de la sexualidad. ¿Cómo avergonzarse de algo estupendo y maravilloso como es la sexualidad? El que los humanos podamos estropear la sexualidad como podemos estropear cualquier cosa porque somos libres, no significa que eso que podemos estropear sea malo. Al revés, es buenísimo, lo que pasa es que podemos estropearlo. Por lo tanto, darles a los niños seguridades. Hoy día no se puede educar a un joven, a una joven, para que no se encuentre con el mal. Se va a encontrar con el mal a expuertas y gratis. Hay que educarle para que sepa a qué cosas merece la pena que diga sí, quiero, y a qué cosas merece la pena que diga no, no quiero. O para que, si dice sí a lo que debe decir no, sepa que ha metido la pata y cuando se mete la pata lo que hacer es sacarla. Que es el segundo componente de una buena educación afectivo-sexual. Un inmenso amor a la libertad. Porque solo los que aman la libertad saben que no son sus meteduras de pata. Y todos metemos la pata. Y nuestros hijos la meterán. Y deben saber que no son sus errores. Que cuando se comete un error lo que hacer es rectificar. Eso es amar la libertad. Nadie es lo que le gusta, lo que le apetece, lo que le atrae ni lo que hace. Porque se puede decir, perdón, me equivoqué. Si un niño tiene seguridades intelectuales y morales sobre la dimensión sexual de su personalidad y ama la libertad, está preparado para cualquier cosa que le suceda en la vida. Será feliz, seguro. Y eso es lo que hay que transmitir en el hogar. Y no podemos transmitir que en la escuela hipotéticamente les destrocen esas convicciones, porque no es el papel de la escuela. Si los profesores tienen otra idea sobre la sexualidad, que se la guarden para sus hijos, pero no para los nuestros. Y por eso, frente a estas leyes, hay que defender la libertad, hay que ser responsables. Hay que ocuparse activamente de la educación de nuestros hijos. Hay que hablar con ellos de todo esto. ¿Cómo un niño adquiere confianza para hablar con sus padres de sexualidad si sus padres les hablan a él de sexualidad? Si no, pensará que este es un tema tabú, que por desgracia pasa mucho, hay que reconocerlo. Si la primera vez que un niño pregunta cosas sobre sexualidad en casa, ve que mamá se pone nerviosa y cambia de tema y que papá se azora y dice que tiene que salir a comprar tabaco en ese momento, pues no habrá segunda oportunidad, no volverá a preguntar. Al revés, tienen que ser papá y mamá, y repito, el abuelo y la abuela, si no lo hacen papá y mamá, los que saquen el tema, vayan por delante, porque así los niños sabrán que sus padres son los que más saben de sexo en el mundo, a los que hay que acudir, pues son los que lo saben todo. Qué gran responsabilidad es que nos ocupemos de estas cosas hoy día y que defendamos que en la escuela no hagan daño moral a nuestros hijos. Me da lo mismo que sea pública, privada, concertada, me da lo mismo. Somos los responsables y los dueños de la educación de nuestros hijos. Y esto no es discriminar a nadie. Esto es defender las propias convicciones, que es lo que hace un ciudadano responsable en una sociedad libre. En cualquier terreno y en ese también. Y el que vea las cosas de otra manera y quiera vivir de otra manera, ya él que lo haga, no tengo ningún problema. Pero no puede obligarme a mí ni a mis hijos a que tengan necesariamente que compartir su visión de la sexualidad.